¿Cómo están? No digan que con calor porque no les creo. He preguntado tanto y me he preguntado tanto y he pedido a Dios que me diera el, el mensaje para hoy. Y descanso en Él, porque siento que lo que hoy voy a compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones. Le decía al gringo, y lo he expresado con alguna de las chicas, que preparé como más o menos 6 mensajes, 7 de estos. Y me despertaba el otro día o volví a tomar y no, ya se me había ido del cuerpo. Así que eso no era. Así que, bueno, lo que ha quedado tuve que definir y decir, basta. Y confiando en que lo que sea, a mí me ha servido. Decíamos recién con Mary que los que aprendemos somos los que preparamos los mensajes. Aprendemos un montón. Bueno, recién estaba el gringo como adelantando esto que yo había previsto, hacer como como tomar muchos de los hilos que están sueltos. Espero que no se vaya tanto el tiempo porque estamos como muy acalorados. Vamos a ver si es posible. ¿Quién estuvo los 3 domingos anteriores? ¿Alguien? Hay uno. Bueno, es para saber cuánto es el repaso, porque resulta que los versículos que vamos a ver hoy, el texto que vamos a ver hoy, son los últimos 5 versículos que terminan el capítulo 16. Y no están desvinculados de todo lo que ha pasado. Entonces, para poder entender esos 5 últimos versículos, es como que hay que entender qué es lo que pasó antes. Y voy a compartir con ustedes el título. Como casi siempre, es lo último que fue surgiendo. Y le voy a pedir a Valen que comparta. Bueno, ustedes han visto que siempre necesito de imágenes. Las imágenes me ayudan a centrarme, a encontrar sentidos. Bueno, así que por eso siempre vengo acompañada de algunas imágenes. Y fíjense el título que he puesto a la conversación que vamos, bueno, conversación no, sino al estudio que vamos a tener esta tarde. Lo que somos y tenemos al servicio del mensaje de Jesucristo. ¿Hay algún docente que enseñe a poner títulos? A ustedes les han enseñado. ¿Qué se dice generalmente de los títulos? ¿Cómo tienen que ser cuando titulamos algo? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? Corto. El título es un anticipo de lo que se va a tratar, ¿no es cierto? Pero uno de los requisitos que tienen los títulos es que tienen que ser cortos, síntesis. Y fíjense, este está demasiado largo, un poco largo, ¿no? Pero después pensé, García Márquez, escuchen, tiene unos títulos y premio Nobel. ¿Se acuerdan uno de los libros escritos por García Márquez que tiene un título larguísimo? ¿No? Sí. La triste y trágica historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Ah, sí, García Márquez pudo poner ese título. ¿Cómo no? Nos vamos a tomar la licencia. Ojalá que en el transcurso de
del mensaje de hoy, podamos encontrar qué quiere decir este título, lo que somos y tenemos al servicio del mensaje de Jesucristo. Bueno, como les decía, el capítulo 16 yo creo que da como para 6 meses de estudio. Es tan sustancioso, tan lleno, tan modélico, porque nos dejan un modelo de tantas cosas. Estuvimos analizando 3 historias y a través de las 3 historias nos focalizábamos en el personaje de esa historia, que está en Hechos 16, y en el obrar de Dios. Y ahí, bueno, es lo que nos dejaba maravillados. Analía habló de Lidia cuando el mensaje llega a Europa y ahí quedamos sorprendidos al volver a leer este pasaje y ver cómo el mensaje de Jesucristo entra a través de una mujer. O sea, Dios habla y abre el corazón de una mujer. Y en la casa de esta mujer que se abre a Dios y abre su casa, va a ser el lugar de asentamiento de la iglesia, de esta iglesia en este lugar. Y Analía decía, Dios ve a las personas que la cultura y que las leyes han invisibilizado. No solamente que las ve, sino que sale al encuentro de esas personas y les habla. Después Ernesto habló de otro de las personas que aparecen en el capítulo 16, la esclava. Una esclava que cada vez que Pablo y Silas se movían, la esclava iba atrás diciendo, estos son los hombres que hablan en nombre del Señor y traen el mensaje de salvación. Bueno, hice un poquito de paráfrasis ahí, ¿no? Y Pablo expulsa el demonio de adivinación que ella tenía. O sea, alguien olvidado también. Y Ernesto nos traía 2 grandes preguntas a través de lo que planteaba. Dice, ¿qué pasa cuando los planes que tenemos son atravesados por otras circunstancias? No sé si te acuerdas, gringo, pero Pablo y Silas que iban camino a hacer algo y fueron interrumpidos y terminan en un lugar exactamente opuesto y es donde están ahora en los capítulos que vamos a observar hoy. Y la pregunta que trajo Ernesto, ¿cuáles son las nuevas esclavitudes y las nuevas libertades que Dios pone a su disposición? Y Mariana habló el domingo pasado acerca del carcelero. Nos contó cómo esa conversión estaba a punto de matarse el carcelero, porque de repente Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados, golpeados, ya vamos a ver por qué, lo vamos a repasar. Viene un terremoto, las cadenas se caen, el carcelero va inmediatamente y lo primero que hace atina a suicidarse. Y Pablo le dice no, y ahí comienza esa hermosa experiencia de arrepentimiento y el carcelero conoce a Cristo. Hoy, como decíamos recién, vamos a estudiar ese tramo final, es cómo se van a dar los últimos sucesos y pedimos a Dios que nos traiga de su luz. Si tienen las Biblias, los celulares, el pasaje está en Hechos 16, desde el versículo 35. Lo que pasó con el carcelero, quizás haya que aclarar un poquito más. Pasó en la noche.
el carcelero va a ver quién había quedado y resulta que ninguno de los presos se había escapado. En ese momento habla con Pablo, lo cura, conversan. El carcelero y los de su familia son bautizados porque creen. Y así fue la noche. Todo eso pasó en la noche. Entonces viene la mañana y vamos a ver qué pasa en la mañana. Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos. Pero Pablo dijo a los guardias: a nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado y nos metieron en la cárcel y ahora quieren soltarnos a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de ahí. Ese es el pasaje. Vamos a recordar algunas cosas que son importantes. Todo esto está sucediendo en Filipos. Filipos es una colonia del Imperio Romano. Y las leyes que están vigentes en esa zona son las leyes que regían el Imperio Romano. Esa ciudad, Filipos, era gobernada por 2 magistrados, que eran los que impartían la justicia, pero también había funcionarios de policía, policiales, que ejercían el control y llevaban a cabo las órdenes que daban los jueces. En las distintas traducciones nombran a estos magistrados de distintas maneras. Ahora, ¿por qué Pablo y Silas están en la cárcel? ¿Alguien lo recuerda? Dice que a la mañana los jueces mandaron unos guardias con orden de soltar a Pedro y a Silas, porque estaban presos. ¿Alguien recuerda por qué estaban presos? Exactamente, es eso. Mientras iban por el camino y en esa situación en el que el demonio es expulsado, esta chica queda sin ese espíritu de adivinación y sus amos, lo que dijiste, José, quedan sin la posibilidad del ingreso económico. Eso lo tenemos en el versículo, a ver si se me han extraviado. En el versículo 19, gracias. ¿Lo podés leer, por favor? Gracias. O sea, la verdadera razón es que se habían quedado sin las ganancias que esta chica estaba proveyendo. O sea que no salen a la luz los verdaderos motivos, pero sí salen los otros motivos que dicen: estos hombres, la acusación que hacen, estos hombres son judíos, están alborotando a nuestra ciudad, y en otro lado, en otra traducción dice, están causando problemas. Y esa acusación que hacen, esto de estar enseñando, dando enseñanzas que estaban prohibidas para ellos, para los romanos,
de alguna manera era lo que regía en el Estado. Para que una religión pudiera practicarse, debía tener la aprobación pública, la aprobación del Estado, ¿no? En la cotidiana y en la realidad se practicaba, pero siempre otras ideas, otras religiones, pero siempre y cuando no ocasionaran problemas o crímenes políticos. Y la acusación de provocar disturbios era muy grave. Imagínense que el imperio se sostenía en base a la eliminación de cualquier cosa que lo pusiera en riesgo. ¿Se acuerdan Herodes y la matanza de los niños? O sea, la mínima mención de que alguien estaba levantando a un sector de la población era una denuncia terrible, que era como lo solucionaban los romanos, arrasaban con esas insubordinaciones, insurrecciones. Algo que dijiste, Ernesto, el domingo pasado, es que estas personas que los denuncian directamente hacen una acusación apelando al antisemitismo que existía en el pueblo. O sea, que directamente aseguraron que su causa fuera escuchada. Porque si hablaban de los delitos económicos, bueno, por ahí eran más discutibles, pero decir que estos eran judíos y que estaban haciendo eso, bueno, exacerbaba. ¿Qué es lo que pasó? Hoy a estos discursos de intolerancia, estos discursos raciales, los llamamos así, discursos del odio. ¿Han escuchado esa palabra? Discursos del odio. ¿Y dónde se manejan los discursos del odio actualmente? Más que nada en las redes sociales. Es el campo donde impera. Y fíjense que esa apelación al antisemitismo que había despierta una emoción irracional inmediata, porque aquí no hay ningún argumento racional que se pueda discutir. La reacción de la multitud fue inmediatamente como presionar a las autoridades para que Pablo y Silas fueran encarcelados. Bueno, dice el versículo 22 y 23, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa, que los azotaran, y después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara. No hubo ningún tipo ni de palabra ni de discusión racional, solamente hubo violencia. Violencia tanto de la multitud como violencia de las autoridades que terminaron mandando a Pablo y a Silas a ser azotados. Y yo pensaba, ¿no?, en este otro argumento que dijeron los amos de la esclava. Dice, están alborotando esta ciudad. Y eso que no se discutió, yo creo que en el fondo era real. Era real. Esa multitud enardecida no permitió que se pudiera hablar del tema. Pero ¿qué significaba ser portador del mensaje de Jesucristo en un territorio dominado por el imperio de Roma? ¿Qué significaba? Con la llegada de Jesucristo se ha inaugurado un nuevo reino. Si hablamos de un señorío, estamos hablando del señorío de Cristo. Hay un nuevo reino y una nueva lealtad. Así que fíjense si el mensaje que ellos llevaban no era perturbador. Sí veo que Pablo ya queda encerrado en estas situaciones humanas.
Los judíos lo persiguen y lo van a perseguir hasta el final. Las autoridades romanas, que van a tener que en varias ocasiones hacer justicia, la hacen de modo muy relativo. Los ciudadanos romanos comunes, que están a la expectativa, y las multitudes virulentas, curiosas, llenas de ira, reactivas, intolerantes, que van a estar siempre cerca. Así que fíjense en qué espacio y en qué territorio se está moviendo Pablo y Silas. Bueno, sabemos, la historia sigue y nos cuenta qué es lo que pasa en la cárcel, cuando estaban en lo más profundo de la cárcel con cepos, oran, cantan, y es ahí cuando sobreviene el terremoto. Sucede todo con el carcelero, como lo hemos comentado. El carcelero conoce a Cristo y nos encontramos esta mañana, a la mañana siguiente, con la llegada de esta orden para que Pablo y Silas salieran de la cárcel, que está en el versículo 35 y 36. ¿Algo de ese versículo, de esos versículos, le llama la atención? Ya estaban afuera, habían ido a la casa del carcelero, ya estaban libres, ¿vale? Supuestamente la casa del carcelero hay mucha probabilidad de que era en la misma cárcel, pero sin cepos ya se habían movido, exactamente. ¿Otra cosa que les llame la atención? Acusado de dolor, váyanse tranquilos. No solamente eso, Pablo, y yendo a los originales y a lo que dice en el vocabulario original, dice, nos azotaron, nos desollaron, nos sacaron los yejos. Y ahora decirle a Pablo, ¿no les parece eso? Váyanse tranquilos. Bueno. Y en esta circunstancia es donde no lo he leído, pero lo percibo. Percibo el carácter de Pablo que va a aflorar aquí. Y ese rasgo que siempre ha sido tan fuerte, tan de salir adelante, con tanto carácter, conoce su derecho y está dispuesto a defenderlo. Dice en el versículo 37, nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos azotaron públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan personalmente a escoltarnos hasta la salida. Bueno, aquí está, fíjense si no sale el carácter de Pablo ahí. Nada de eso, ahora que vengan. Y esto pasa porque los que vienen con la orden y le dicen al carcelero son los oficiales menores, no vienen los magistrados. Lo que Pablo está exigiendo aquí, que vengan los magistrados a pedirnos disculpas. ¿Por qué Dios no hizo, no evitó que Dios no se lo evitó antes? ¿Por qué Dios quiso que Pablo tenga ese conocimiento de ¿Cuál es el carácter de Pablo? ¿No? Como los signos que decía Pablo en todo momento decía incluso a sí mismo, se decía que antes era basura.
A mí me parece que tenía más bien el claro sobre la Dios no había hablado. Un embajador de una verdad. Creo que es una cuestión, no sé si personal, sino de decir, a ver, aclaremos qué pasó acá. Porque la verdad no fue su interpretación. Yo no voy a aceptarlo, mi familia tampoco. Y tenemos otras preguntas. También, ¿por qué a esta altura y cuando ya les dan la libertad, Pablo hace uso de un derecho que ya tenía? Dice civis Romanum sum, que significa soy ciudadano romano. Si querías decir algo. Y él quería salir con la bendición y con la aprobación de que él salía libre para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Que por lo que metieron adentro era injusto y al salir podía seguir haciendo lo que estaba haciendo porque le daban la bendición para que hiciera. Si él salía por el puerto de acá, iba a salir de nuevo conmigo. Sí, está bien. El cual, de todos modos, más adelante y en el capítulo 22 hay una situación así, ya provocado por los judíos, no por ciudadanos romanos, y cuando está en situación de casi que lo azotaran, él inmediatamente dice, ustedes pueden hacerlo, yo soy ciudadano romano. O sea que en esa ocasión, él, haciendo uso de ese derecho, evita ser azotado. En esta oportunidad no es así y cabe preguntarnos, ¿es algo que Pablo fue parte de lo que Pablo pensó que era mejor, como hablarlo en términos de estrategias, ¿no? ¿O fue que, como dijiste, Pato, en una situación de calle, en ese tumulto, en esa presión, no se escuchaba a nadie? Entonces, por eso terminan encarcelados. Bueno, la ley romana protegía a los ciudadanos de este tipo de circunstancias. No podían ser castigados públicamente, ni llevados a la prisión, ni provocarles la muerte, salvo que hubiera una causa, pero esa causa, si eran acusados de algo, tenían que llevarse a juicio y recién ahí tomar las decisiones. Imagínense, han terminado en la cárcel sin juicio. Pablo era ciudadano romano, lo sabemos, y por nacimiento. Dicen que los manuales que en el momento en que un ciudadano romano llevaba ante un magistrado a un niño que había nacido, le daban como un díptico, dice, de madera. Yo entiendo que es como una maderita que tiene dos partes, que eso servía como una certificación de ciudadanía, que le daba libertad para moverse por todo el territorio sin ninguna dificultad. Lucas no nos dice que ellos hayan sacado esas tablillas que corroboraban la ciudadanía. Pero es probable que sí la hayan tenido Pablo y Silas a mano. En este momento, Pablo justamente lo que hace es poner lo que dijiste vos recién, Marcelo, en alto. Yo no me voy a ir por la puerta de atrás. Han estado equivocados, reclama un derecho de apelación que tiene y llama la atención sobre la injusticia. Si esto no hubiera pasado, todo seguía, es más, se hacían pasibles de seguir siendo perseguidos. Fíjense en el versículo 38, cuando los guardias, cuando el carcelero
Yo digo, ¿qué habrá dicho el carcelero, no? Porque habían estado tan amigos esa noche, habían tenido el bautismo, y ahora le va con alegría, supongo, decir, están libres, pueden irse tranquilos. Y bueno, devuelve esto que le dice Pablo a los guardias y dice que los guardias entonces, en el versículo 38, hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron y al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas y los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Pablo en este momento está en control de la situación. O sea, la situación dejan de controlarla los magistrados para pasar a ser una situación que Pablo controla. Y él sabía que las cosas iban a suceder así. Algunos dicen que esta es sería una de las primeras sentadas que se registran. ¿Vieron cuando alguien hace una sentada? ¿Qué es lo que piden actualmente? Si alguien hace una sentada en un edificio público, ¿qué es lo que se está pidiendo? Generalmente. No es... Sí, y atrás de eso, que por supuesto si se sienta alguien, se sienta por algo, a defender algo, lo que se está reclamando es ser escuchado por los responsables, que vengan los jefes en cualquier institución pública. Yo quiero hablar con el jefe. Y dicen que esto podría resultar siendo la primera sentada que hay, por supuesto, con todas las miradas que podemos hacer al respecto. ¿Por qué habrá sido tan importante para Pablo esta instancia? Si los misioneros se marchaban sin quejarse, era un precedente terrible para los que quedaban también. Los cristianos, la primera iglesia que estaba creciendo, quedaba absolutamente vulnerable. Y quizás identificada con un grupo religioso nacido en la ilegalidad, proclive a armar alborotos, a causar disturbios, podría ser señalado como un grupo potencialmente peligroso para el imperio. Era importante que Pablo dejara libre de estas sospechas a la iglesia de Filipos. Imagínense si quedaban como culpables de enseñar ritos extraños o de dar enseñanzas extrañas. Qué difícil. Pablo cuida de esa comunidad que está naciendo con los recursos que tiene. Y es una muestra más del amor que siente por esa comunidad. Uno escucha a Pablo tantas veces llamando a la humildad. ¿Recuerdan esa carta que escribe a los Filipenses 2? Cuando hable esto de sean ustedes como Cristo, que aún siendo Dios se humilló. Bueno, y acá lo vemos sacando las credenciales, no por orgullo ni con deseo de venganza, sino bajo la impronta del amor. Y ahí nace lo que por fin dije, ¿para qué estamos estudiando este pasaje? ¿O qué me dice a mí? ¿Qué saco yo de enseñanza? Y me acordé de esa canción que dice, al Señor Jesús lo hemos porque tanto le debemos. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Y recuerdo el primer encuentro de Pablo con Jesús, ¿se acuerdan?
iba furioso, con todo un plan, con cartas para sacar a los cristianos y llevarlos y hacerles juicios y que terminaran hasta muertos. Y lo veo ahora, cómo la relación con Dios, con Jesucristo, ha impactado toda su vida. Y fíjense que lo que es Pablo no queda nada fuera, ni lo que tiene, ni lo que es. Todo el conocimiento académico y religioso de Pablo está funcionando. Todo el conocimiento cultural, todo el conocimiento de idiomas que tiene, la capacidad argumentativa, la oratoria, el oficio, y con eso su economía, su carácter, su tiempo. Todo Pablo ha sido impactado por el mensaje, todo. Y me acuerdo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahí mismo tomo el espejo y digo, ¿y nosotros? Creo que esto es una verdad que también nos toca a nosotros. El Evangelio, poco a poco, va inundando todas las áreas, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y una situación que me encanta ver es que si estamos en una situación de privilegio por algo, cualquiera sea, esa situación de privilegio podemos ponerla a sus pies, por amor. Y muchas veces cuando nos vemos nosotros y nos vemos en situación de estar en sociedad, con amigos, con otra gente que piensa distinto, y nos miramos y muchas veces nuestra evaluación es ver las canastas vacías. Vemos lo que nos falta. No vemos, nos olvidamos de las abundancias. Chicas, la diapo 2. Esta es este versículo es un consejo que Pablo da a los filipenses, porque Pablo se va a ir, dentro de un ratito vamos a llegar al texto. Y después que se va, él mantiene el contacto con esta iglesia que ama absolutamente. Y les escribe y dice en Filipenses 2, 15 al 16, en medio de gente mala y perversa, brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de la vida. Y yo pensaba, si hay una luz que brilla, quiere decir que para que una luz brille, tiene que haber un opuesto que le permita ver esa capacidad de iluminar, ¿no? ¿Somos hijos de Dios? Bueno, somos hijos de Dios. Esto está en Filipenses también, en la partecita anterior, dice, sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente mal y perversa. Esta es una traducción. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de la gente mal y perversa. Y somos hijos de Dios porque hemos tomado de la llave, porque nos hemos tomado de Jesucristo, la llave para poder entrar en este reino que Pablo predicaba, pero en el que nosotros estamos formando parte también hoy. Y tomamos esa llave que significa dar
el sí a Jesucristo. Y el sí que damos para poder entrar a este reino es el sí a un Jesús Salvador, el sí a un hijo de Jesús, Hijo de Dios, que es Dios también, no porque creemos que es un buen modelo social, no porque creemos que Jesús es una buena persona, no porque creemos que es un buen maestro o un buen profeta. Nosotros es todo eso, pero Jesús es mucho más y ese es la llave que nos permite estar dentro de su reino. Dice, sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas. Mary el domingo pasado decía que el mensaje del Evangelio es vocativo. Vocativo significa que es nominal. ¿Cómo, Andrea? Es apelativo. Se usa para llamar la atención a alguien. Y se dirige a ese alguien. Es como si dijera, Martín, hay dos ahí. Martín, Dios te ama. Ese Martín está expresando el vocativo. Y el Evangelio es eso. El Evangelio, cuando pasa por la vida de las personas, está exigiendo una respuesta. O sea, podemos pasarla de largo, pero es vocativo. Viene para todos y viene para vos y viene para mí. Ahora, cuando leí esa otra partecita, que no la puse ahí, sean hijos de Dios, sin mancha, en medio de gente mala y perversa. Digo, esta parte sin mancha me provoca un ruido. Sean hijos de Dios, sin mancha, en medio de gente perversa. ¿No les hace pensar esta frase así expresada? Porque el sin mancha, sean ustedes sin mancha, irreprensibles. Puede resultar hasta inhibidor, porque siempre vamos a tener manchas. Siempre es nuestra condición de pecado. Lo que se ha roto es esa esclavitud al pecado, pero nosotros seguimos teniendo dificultades con el tema y seguimos teniendo espacios en nuestra vida que Dios tiene que iluminar. Y fíjense, yo pensaba cuando preparé esto, digo, los chicos más chicos, los chicos que nos están viendo o alguien que viene hace poco a la iglesia, a veces tiene los ojos más abiertos, es más sensible y puede de repente escucharnos unos mensajes muy lindos, pero también vernos que por ahí no tenemos mucha alegría, somos muy negativos. También alguien que está un poco alerta y puede descubrirnos como que podemos ser fantasiosos, un poco mentirosos. Quizás somos enojones, no sé, enojones. Vieron que hay gente que vive enojada, ¿no? Está siempre, permanentemente. Y también puede ver en nosotros algunos rasgos de soberbia. Y otros, a lo mejor, siempre creen tener la verdad, entonces tienen que tener la última palabra. Y no va a terminar nunca la discusión porque la última palabra la tienen que tener ellos, porque además son los que tienen la verdad, o somos los que creemos que tenemos la verdad absoluta. Y entonces
Digo, ¿seguimos siendo hijos de Dios? Dice Pablo a los filipenses, sean hijos de Dios sin mancha en medio de gente mala y perversa. ¿Seguimos siendo hijos de Dios? Seguimos siendo hijos de Dios. Si Jesús está en nuestro corazón, si diariamente lo buscamos, si ponemos nuestros rincones oscuros bajo sus ojos y decimos, Señor, yo no puedo con esto, yo no sé ni por dónde entrar con este tema, dame luz. Yo creo que esa batalla de la que en tantas veces ha hablado Pablo es lo que se produce. En las batallas a veces las dificultades por el choque de conflictos, el choque de valores, no solamente está afuera, está también adentro de nuestro corazón. Ser santos, ser sin mancha, es un proceso. Ahora, no tenemos que esperar ni a ser grandes ni a ser perfectos para poder decirles a otros lo que Dios puede hacer en la vida. En esto de pensar que Dios toma todo lo que somos y lo hermosea y disfruta de la diversidad, porque si no hubiera hecho un molde y nos hubiera sacado toditos iguales, pero no hizo moldes, sino que hay una diversidad tan grande. ¿Y alguno lee el aposento alto? ¿Algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno. Este librito, El aposento alto, que muchas veces usamos para, bueno, tener un momento con Dios, orar, buscarlo en su palabra, todos los libritos tiene una presentación de la gente que escribe los pequeños mensajes que vienen aquí. Y hay, en estas pequeñas presentaciones, hay cosas que me asombran de justamente esta diversidad. Dice, Samar es profesora universitaria y supervisora de investigación en el campo de la bioquímica. Cheryl escribe sobre la fe y aconseja a personas que se enfrentan a trastornos alimenticios y de depresión. Bill es un metalúrgico de la industria minera australiana. Le gusta nadar, navegar en kayak, andar en bicicleta y la música clásica. A Jeffrey actualmente dice que es un padre que trabaja en la casa y le gusta acampar, le gusta el senderismo, la jardinería y disfrutar al aire libre. Hay una que le encantan los diseños florales. Y así, hermanos nuestros, tan distintos, a unos les gusta cocinar, a otros les gusta la jardinería, otros hacen huertas como yo. Bueno, vamos a ir a la placa. Fíjense lo que Dios puede hacer con nuestras habilidades. Uno dice, uy, hacer dibujitos. Uy, dibujar. Es algo tan simple, parece que cuando uno está dibujando estuviera perdiendo el tiempo, ¿no? Sin embargo, esto es lo que salió después del partido. Está en Instagram, es un dibujante que sigo. Fíjense, el dibujo no es perfecto. Podrían decir que es un mal dibujante. Y apenas terminó el partido cuando descalificaron a Brasil, inmediatamente saca esto. Fíjense. ¿Alguien puede leer lo que dice? ¿Alguna de las chicas? A ver.
tendrán recompensas y serán. Fíjense un mensaje así, cuando muchos estaban disfrutando que Brasil quedaba fuera del Mundial. Estamos diciendo que las redes son el espacio privilegiado para que circulen los discursos de odio. Alguien con un dibujito, sale al cruce y pone eso en ese ambiente. Esto es ser luz en un mundo difícil. Lo que soy, lo que tengo, cuando es puesto a servicio del mensaje de Jesucristo, puede hacer cosas así. Y en el versículo 40 dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron ¿a dónde? ¿A dónde les parece que pueden ir? ¿A dónde van a ir? A la casa de Lidia. Y después de ver a los hermanos, es decir, que Lidia no estaba sola, no la van a ver solamente a Lidia. Y después de ver a los hermanos y de animarlos, se fueron de ahí. Recién aquí salen de Filipos. Y logran esta negociación porque los magistrados estaban en falta. A los magistrados no les convenía seguir armando barullo porque Pablo podía denunciarlos. Si los denunciaban, los costos que ellos iban a pagar eran altísimos. También Pablo aquí enseña lo que es el perdón. Deja las cosas como están, las deja como están y sigue a lo siguiente. Se acuerda que los azotes lo habían desollado. Esa es una imagen muy fuerte, pero es la imagen que trasciende del discurso en lenguaje original. ¿Qué palabras hay para decir? Imagínense la casa de Lidia. Imagínense. A lo mejor ya le habían alcanzado a avisar, a lo mejor no le alcanzaron a avisar. O sea que Lidia no tuvo tiempo de limpiar. Y yo me imagino las corridas, ¿no? Rápido, rápido. ¡Ay, Pablo! Los abrazos, ¿cómo habrán sido? Abrazos, silencios. Yo creo que por ahí alguno que otra lágrima. Verlo así. Tan cansado, tan herido. ¿Cómo dijiste, Marcelo? Eso, yo pensaba Lucas. Si Lucas ha estado ahí, Lucas es el médico, es el que nos está contando eso. Lucas se ha encargado de las heridas, de poner los paños. Y estoy segura que otros fueron a buscar el agua fresca y otros acomodaron la silla. Y ahí empezaron, cuando se pudo, a salir las palabras y a contar, porque tenían tantos detalles para contar. Habían estado separados con esto del encarcelamiento. Y para enterarse que el carcelero se iba a unir a ellos. Yo pienso que aparte, seguramente se ha quebrado la voz varias veces. Seguramente han orado y seguramente han cantado también. Y los hermanos de la iglesia de Filipos van aprendiendo, van escuchando, van viendo a su maestro ahí y van aprendiendo que la cosa es difícil. Ser portador de un mensaje de estos no es fácil y seguramente ellos también iban a tener inconvenientes después. El mensaje tiene costos. A veces no los notamos porque no estamos muy alerta. Pero hoy no tenemos el imperio romano, pero tenemos otros imperios, otras culturas que son dominantes, otros valores que están circulando. Miren, el otro día
Vivi me dice, Ceci, ¿vos sabés cuánto sale una botella de champán en Qatar? Eso demuestra que a Vivi le gusta un poco el champán. Dice, ¿sabés cuánto sale una botella de champán en Qatar? $500. Y justo 2 días anteriores a ese comentario de Vivi, había escuchado que un niño de 12 años aquí en Argentina, en Formosa, murió de desnutrición. Podríamos hablar mucho. No está mal tomarse el champán, ni es la causa de la muerte de nuestro niño en Formosa, pero son puntitas de iceberg que nos llevan a pensar. Estamos orando por Manuel, Ana. Vos pusiste un amigo. Solamente lo encontraron. Bueno, qué bueno. Solamente Ana pone, es un amigo, tiene depresión, no lo encuentran. Y nos pusimos a orar. Y los signos de depresión son impresionantes en nuestra sociedad, con los modelos tan competitivos, con los modelos de éxitos que están imperando. ¿Quién llega? ¿Quién sobrevive? ¿Quién? En este mundo, en este imperio, tan lejos del corazón de Dios como aquel imperio. El contraste es permanente, es un mundo frágil. A veces cuando dicen la maldad del mundo, yo digo, es un mundo frágil, en manos no de Dios, está alejado de Dios. Vamos a la próxima. Pablo les dice a los filipenses, ustedes son luz. Y en la carta de Filipenses tantas veces habla de vivan unidos, vivan en armonía. Hay 2 hermanas que mencionan, que se pongan de acuerdo. Quiere decir que la iglesia de Filipos, tan amada por Pablo, no era una iglesia perfecta. También había dificultades. Y por eso Pablo dice, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía y ahí, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Decíamos el otro día en la reunión de despedida del año, estábamos las chicas de los estudios bíblicos y decíamos, ¿qué hacemos nosotros alrededor de esta mesa? ¿No, Caro? Decíamos eso, ¿sí? Somos tan distintas, tenemos caracteres tan diferentes, en tantas cosas pensamos diametralmente, de modo tan disímil. ¿Qué nos une? ¿Qué hacemos juntas? Nos une un mismo amor, nos une un mismo espíritu y nos une un mismo propósito. Si no, es imposible. Si no, nos juntamos los iguales y la pasamos bárbaro, pero nunca tan bien, tan hermoso, tan edificante, tan enseñador como vivir en armonía siendo tan diferentes. El mensaje que llevamos cuando salimos a este mundo que decimos frágil y tan lejos del corazón de Dios es un mensaje audiovisual. Me encantó cuando leí este concepto. Es un mensaje audiovisual, porque nosotros pregonamos, nosotros decimos, pero estamos involucrados totalmente con lo que estamos diciendo. Yo diría, nosotros no podemos decir que somos el mensaje, porque el mensaje es Jesucristo, pero sí podemos decir que somos como cartas vivas que llevan el mensaje.
Mensaje audiovisual. Lo que decimos, lo que somos, va junto con los prodigios, con los milagros que Dios en su amor va también haciendo a medida que caminamos juntos con Él. Lo que somos y lo que tenemos está en permanente transformación. No vamos a ser iguales hoy que la semana que viene, ojalá, y para bien, porque Dios sigue actuando en nuestro corazón. Vamos a la próxima. Me encanta traer hoy, esta foto la sacó Gaby en un campamento, por ahí dice la fecha que no veo, 2016, en La Falda. Gaby salió, dice, pónganse ahí. Tardó no sé cuánto, porque como los patitos, viste, que salen de la fila, yo me acuerdo de eso. Pero finalmente con un dron tomó la foto. Y ahí esas somos nosotros como iglesia, esa es la iglesia de Villa Centenario. Y me encantó el símbolo como comunidad. Con luces, con sombras, con todo lo que somos. La luz que llevamos no es luz propia, eso tiene que quedar. Nosotros cuando dicen, somos luz en el mundo, no, la luz no es propia, no es nuestra, sino que reflejamos la luz de Cristo. Y vamos a la próxima. ¿Se acuerdan cuando recién decía, cuando nosotros nos ponemos, miramos el afuera, nos miramos el adentro, siempre nos consideramos como canastas vacías. Siempre somos vasijas de barro, siempre quebrados. Por ahí salen agua por las fisuras. La invitación es ver qué tenemos. Miren, si tenemos 2 peces y unos cuantos panes, se alimentaron a 5.000 personas. Que podamos buscar lo que tenemos. Y por último, quiero hacer referencia a una oración que escuché, que ustedes también escucharon, lo que no sé si ustedes la registraron. Esta oración la dijo Meli. Yo solamente extraje una partecita que fue muy fuerte. ¿Vieron qué hermosa final de escuela dominical que tuvimos? Qué bello final. Meli vino y después oró, y en su oración dijo: gracias, Señor, por cada niño, cada adolescente que tomó una decisión importante y que decidió seguirte para siempre. No es que yo tenía los ojos abiertos cuando la Meli oraba. Cuando hizo esa oración no tenía lápiz, encontré un lápiz, lo escribí la repito, gracias, Señor, por cada niño, por cada adolescente que tomó una decisión importante y que decidió seguirte para siempre. Y digo, decir para siempre, en un mundo donde la palabra siempre, nunca, esas palabras tan totalitarias no existen, me dejó pensando, y después me acordé de otra palabra, siempre, y con eso es lo que quisiera que quedara. En Mateo 28, son palabras de Jesús. Dice, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Salgan al barrio, me acuerdo del campamento, me acuerdo de los mensajes.
salgan, miren, vecino, mi compañero de trabajo, vayan a la gente. Y palabras de Jesús: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es totalitario, es como esa oración de la Meli. Gracias por cada niño que decidió seguirte para siempre. Y ojalá nosotros podamos enseñarles con nuestro ejemplo que somos luces, que reflejamos de Cristo y también tenemos sombras, que se puede seguir adelante y que es una invitación a seguir adelante. Y es lo que Jesús quiere, que nos acerquemos a Él. Vuelvo, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice en el lenguaje actual, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuánto nos ha enseñado este capítulo 16 de Hechos? ¿Cuánto? Me parece que alguna vez vamos a tener que volver y vamos a tener que volver a los mensajes que fueron inspirados y que escuchamos. ¿Oramos? Querido Papá del Cielo, gracias porque esta historia ha llegado hasta nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Pablo. Gracias porque puedo entenderlo un poco más. Gracias, Señor, porque usaste todo lo que Él era, todo. Tomaste a alguien y lo transformaste. Y no solamente Él era el mensaje que decía, sino que Él era esa carta viva, comunicándolo. Querido Señor, te pido junto con mis hermanos que podamos tener esa percepción fina de ver todo lo que somos, todas las cosas tan particulares que has puesto en nosotros, tan particulares que cuando las pongamos en un lugar que no te tiene, van a ser luz, pueden llegar a ser luz. Señor, gracias, gracias por la oración de Meli, por ese agradecimiento que era un agradecimiento colectivo y hoy lo traemos aquí. Y agregamos, gracias por cada persona que hoy, que aceptó a Jesucristo en este año. Gracias, Señor. Gracias porque es un descanso poder decir que es una decisión que uno puede tomar para siempre. Podemos decir la palabra para siempre y con seguridad. Gracias porque has prometido estar con nosotros mientras salimos y mientras presentamos la salvación que nos dio Jesús a otros. Gracias porque sabemos que estás cerca. Gracias porque nos dijiste que vas a estar con nosotros todos los días, que vas a estar con nosotros siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.